Listo, buenas noches familia, que el Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Yeshua, nos bendiga. ¿Quién vive? Yo sé. A su nombre. ¡Gloria! Eso. Listo, hoy vamos a leer el libro de Oseas, capítulo 2, en la versión Israelita Nazarena 2011, en el cual está titulado El amor de Jehová hacia su pueblo infiel. Entonces, iniciemos. Versículo 1 dice: llamen a sus hermanos mi pueblo y a sus hermanas aceptadas. Reprendan a su madre, repréndanla, porque ella no es mi esposa y yo no soy su esposo. Y que aparte ella su prostitución de su rostro y su adulterio de entre sus pechos. Desde el capítulo 1 de ayer estábamos hablando de que Dios estaba airado con la casa de Israel y la casa de Judá. Recuerda de que estábamos hablando ayer de que Israel pues se dividió en dos casas. Por eso que cuando la escritura habla sobre la casa de Israel, se está refiriéndose a la casa de ¿qué? Del norte. Y cuando se refiere a Jerusalén o a Judá, se está refiriendo a la casa del sur, que es la casa de Judá. La casa del norte, recuerda de que son ¿qué? 10 tribus, en el cual ellos nunca volvieron, fueron dispersados por todas las naciones. La casa de Judá se quedaron dos tribus, que es la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Entonces, ellos sí volvieron, en el cual por medio de Nehemías, Esdras, que estuvieron ahí dándole con la Torá, y a través de eso nosotros que éramos gentiles, porque nos creíamos gentiles, hemos adoptado que las instrucciones de Dios también. Ya Dios la había escrito ¿en dónde? En nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Por eso nosotros practicábamos que las instrucciones de Dios era como hacer como hacen los animales que lo hacen por instinto. Así también nosotros lo hacíamos eso. Nosotros hacemos las instrucciones de Dios sin saberlo. Sin saberlo. Pero ahora actualmente ya hemos entendido sobre las instrucciones de Dios y lo más posible queremos intentar de obedecerla. ¿Sí ven? Entonces el libro de Oseas es un libro que habla prácticamente de la casa de Israel y también de la casa de Judá. Entonces en el capítulo 1 ayer se notó de que Dios estaba demasiado irado con la casa de Israel porque fue una adúltera. Cuando habla adúltera era porque se fue tras dioses ajenos, se fue ante Baal, se fueron a adorar otros dioses ajenos. Y recuerda de que en las instrucciones de Dios dice de que no tendrá que Elías dioses ajenos delante de mí, no te arrodillarás ni te inclinarás. Ya, porque Dios es que fuerte y celoso, que visita la maldad de los hombres hasta la tercera y cuarta generación de lo que Elías me aborrece. Eso está en Éxodo capítulo 20. ¿Sí ven? Entonces, prácticamente fue por eso es que Dios vino y dispersó a la casa del norte, que inclusive le dio que carta de divorcio, en el cual ya eran gentiles porque ya había sacado que del pacto. O sea, Israel cuando fue dispersada se le olvidó que estaba dentro de qué, del pacto. Se creían que gentiles, se creían gentiles. Y por eso Dios, por el amor o el pacto que Dios le dijo a Abraham, en ti será que bendita todas las naciones de la tierra. Las naciones de la tierra.
Entonces Dios no es hijo de hombre para mentir, ni le engaña a nadie. ni él engaña a nadie. Recuerda de que Dios lo que promete, Cumple. cumple, porque Él es ¿qué? Soberano. Él es soberano, Él es un Dios de promesa, de palabras, ya que su palabra, lo que Él dice, Él lo hace. Entonces dice Oseas 2, llamen a sus hermanos. O sea, ¿qué hermanos? Está hablando. Llamen a sus hermanos, mi pueblo, y a sus hermanas aceptadas. En pocas palabras, cuando Judá quiso jugar a la desobediencia, Judá actuó como una manera, también podría decir, de hipocresía, porque Judá cometía su pecado ante los ojos de Dios, pero Judá hacía como que de pronto quería tapar eso. ¿Cómo así? Recuerda de que antes de que Dios la entregara, ya Judá estaba adorando dioses ajenos. Ya Judá quería hacer los otros que a Dios no le agradaban. Y por eso Dios le dijo, tendré misericordia de Judá, porque a pesar de que Judá cometía ese error, pero volvía, Dios tuvo misericordia con ella. Pero como Israel no volvió y no se arrepintió, fue que dispersada. Y entonces cuando habla, llamen a sus hermanos, o sea, ¿qué hermanos? La casa de Judá. Y a sus hermanas aceptadas. ¿Quiénes son los aceptados? ¿La casa de qué? De Judá. De Israel. ¿Por qué? Porque somos ¿qué? Adoptados. Si ven, nosotros somos ¿qué? Adoptados. Y también somos ¿qué? Injertados. Lo aprendimos en Romanos cuando dice de que somos injertados en el olivo ¿qué? Real. Entonces dice, reprendan a su madre, repréndenla, porque ella no es mi esposa y yo no soy su esposo, y que aparte ella su prostitución de su rostro y su adulterio dentro de sus pechos. Si no, la desvestiré y la dejaré desnuda y la pondré como el día en que nació, la haré como un desierto, la dejaré como tierra árida y la dejaré morir de sed. También deshonraré a sus hijos porque son ahora cría de ramera. Está hablando que fuertemente a quién, a la casa de quién, de Israel. Porque su madre ha practicado prostitución, la que concibió ha actuado desvergonzadamente, porque pensó, me iré tras mis amantes, que me suple mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Ciertamente voy a cercar con espinos sus caminos y a levantar muro contra ella y no hallarán sus caminos. Por más que persiga a sus amantes, no la alcanzará, y por más que lo busquen, nunca lo hallarán. Entonces dirá, me iré y volveré a mi primer esposo, porque entonces me iba mejor que ahora. Esta historia me hace acordar a quién. Recuerda la parábola de Yeshua cuando habla de qué, del hijo pródigo. Yo ya estoy dos. Recuerda, bueno, cuando dice de que el hermano mayor se queda, el hermano menor se va y pidiendo la herencia a su padre, y dice que malgastó ¿qué? Su dinero. Su dinero. ¿Sí ve? Entonces, cuando ya se le había gastado todo, que le tocó cuidar qué cerdo, dice que se acordó de que en su padre que había, en la casa de su padre que había alimento, pero él del principio, cuando estaba haciendo el trofeo de mano, se acordaba de su papá. Así es. Eso es lo que estaba haciendo. Israel se había ido. La casa de Israel se había ido. Gastó todo lo que pudo. O sea, se fue atrás de sus amantes. ¿Quiénes eran sus amantes? Los dioses ajenos. ¿Ya? Pero como que le estaba yendo tan mal que vino y se acordó y dijo, volveré a mi primer esposo, porque entonces me iba mejor que ahora. ¿Sí ven? Esto nos da una enseñanza muy claro, que cuando nosotros nos apartamos de ¿quién? De Dios, de Yeshua, de Elohim, a nosotros nos va ¿qué? Mal. Mal.
¿Y ven? Por eso yo siempre les he dicho a ustedes que siempre tengan presente a Yeshua. Siempre tengan presente a Dios en todo. ¿Sí ven? Se seguimos. 8. Y ella no se dio cuenta de esto, que era yo quien le daba el grano nuevo y el vino y el aceite. Era yo quien la multiplicaba la plata y el oro que usaba para Baal. ¿Sí ven? Israel se iba con su amante llamado Baal. ¿Sí ven? Ciertamente volveré a quitarle mi grano nuevo en su tiempo y mi vino nuevo en su época, y le arrebataré mi lana y mi lino que no le servía para cubrir sus desnudez. ¿Sí ven? Ahora descubriré su vergüenza a la propia vista de su amante, y ninguno la salvará de mí. Está hablando Dios de que Dios es más poderoso que los dioses, más poderoso que hasta el mismo diablo. ¿Ven? O sea, cuando Dios dice algo, ¿quién le va a decir, Dios, no lo vas a hacer? ¿Quién se atreve a decirle así a Dios? Nadie. Nadie. ¿Por qué? Porque Dios es ¿qué? Soberano. Entonces, ¿por dónde iba? 11. Y haré cesar su regocijo, sus festividades, novilunio y shabatón, todas sus ocasiones festivas. Dejaré desoladas sus vides y su higuera, las que ella cree que son un regalo que recibió de sus amantes. La convertiré en un matorral y las bestias del campo las devorarán. Mira todo lo que le está pasando a la casa de Israel por haberse apartado, fornicado o adulterado con otros dioses ajenos. ¿Sí ven? Así las castigaré por los días de Balín, en los que llevaban ofrendas, cuando adornaban con sus zarcillos y sus joyas, se iban tras sus amantes, olvidándose de mí, declara Yahweh. Ciertamente yo la persuadiré y la llevaré por el desierto y hablaré cariñosamente. Les daré sus viñas desde allí y el valle de Acor como cultivo de esperanza. Allí responderá como en los días de su juventud, cuando subió de la tierra de Misraim, de Egipto. Y en esos días, declara Yahweh, me llamará Ishi mi esposo, y no me llamará más Bali mi señor. Sucede de que aquí Dios ya está hablando de la misericordia de ¿quién? De la casa de Israel. Ya Dios está hablando ya de misericordia. Eso quiere decir de que Dios, a pesar de que nosotros cometemos el error y Él nos hace, si nosotros somos de Él, Él nos hace pasar por ese, como cuando el loro es pasado por el fuego. Él nos hace pasar por momentos difíciles. Él nos hace pasar por tribulaciones, por angustia, para que nosotros nos despertemos y nos arrepintiéramos de todo lo malo que hemos hecho. Tal cual Israel, la casa de Israel hizo todo eso. ¿Sí ves? Se fueron tras dioses ajenos, fue una esposa adúltera, fornicaria, y no se arrepintió. Hasta que llegó el momento cuando Dios le permite todo lo que está hablando, que la iba a avergonzar, que le iba a quitarle todo, que esto, que lo otro. Y en el momento dice de que iba a volver. ¿Sí ve? Entonces 17 dice, vamos a leer. El 17 dice, porque quitaré de su boca los nombres de los Balín, señores, y nunca más se mencionará sus nombres. Recuerda de que ahora nosotros decimos de que nuestro Dios es nuestro esposo. Ya nosotros lo llamamos, el Señor es mi esposo. Ya no le decimos Señor, porque ya Él puso eso en nosotros, que le llamaremos ¿qué? Esposo. Y Él también nos ha quitado de nuestra boca eso de Balín, que significa Señor, y nunca más se mencionará su nombre. Si ve, ya nosotros no vamos a decir Señor, sino mi esposo.
Elías, tú le dices así a Dios, mi esposo. No entiendo. No quiere, ¿por qué? No entiendo, papi. No entiende. Samuel, tú le dices a Dios, mi esposo. Sí, ¿verdad? Elías, nosotros somos la iglesia de Yeshua. Somos el cuerpo. Todo Nosotros Israel. vamos a casarnos con Yeshua. ¿Tú no te quieres casar con Yeshua? Todo Israel. Elías no entiende. Entonces dice, en ese día haré por ellos un pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo, con los reptiles del suelo. También eliminaré del país el arco, la espada y la guerra. Así haré que se acuesten en seguridad. Mire usted eso, de que a pesar de que nosotros somos tan infieles, Dios ha permanecido ¿qué? Fiel. ¿Sí ven? Dios ha permanecido fiel a nosotros. Y con toda esa infidelidad de nosotros, Dios siempre ha tenido esa seguridad de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos ¿de qué, Samuel? Del pacto. ¿Nosotros somos de qué, Elías? Exacto. Del pacto. ¿Sí ven? Y te comprometeré conmigo para siempre, te comprometeré con justicia y juicio, con amor y compasión. Aún sigue la misericordia de Dios con su pueblo, con la casa de Israel. ¿Sí ve? Le comprometerá justicia. O sea, la va a justificar con amor y compasión. ¿Sí ve? Y te comprometeré con fidelidad, entonces será devota a Yahweh. ¿Ven? En ese día responderé, declara Yahweh, le responderé al cielo y le responderá a la tierra. Y a la tierra responderá con grano y vino y aceite y le responderá a Israel. ¿Está viendo? ¿Está hablando a quién? A Israel. Israel. Y la sembraré como semilla mía en el país y volveré a aceptar a no aceptada. Oiga, eso es misericordia. Recuerda de que ya Dios, esto es una palabra profética de Dios por medio de quién? Osea. De Osea. ¿Sí ven? Ya Dios estaba diciendo, ya como Dios sabía, ya había declarado, ya Dios había dicho, ya esta casa de Israel ya no son pueblo mío. Ya esta casa de Israel es una adúltera, es una fornicaria, y la echó, le dio carta de divorcio, váyanse, no quiero saber nada. Pero a pesar de que Dios dijo todo lo que dijo, tuvo que misericordia, porque dice de que se acordó Israel cuando estaba ¿qué? Estaba mal con su esposo que estaba viviendo, que estaba en adulterio, en fornicación. Y cuando tú tienes un acto de arrepentimiento, en sí, ¿qué hace Dios contigo? Silencio. Dios te perdona, Dios tiene misericordia. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo. ¿Ustedes se acuerdan la historia del rey Acab? Sí. No. Yo sí, esa es la misma historia de él. La historia del profeta Elías. ¿Qué pasa? De que Dios le había dicho al rey Acab todo lo que iba a sucederle. Y dice de que el rey Acab se metió ¿qué? En ayuno. Se metió en duelo, se arrepintió. Y Dios mandó otra vez al profeta Elías y le dijo, ve y dile acá que no le voy a hacerlo en sus días, sino en los días de su hijo. O sea que cuando hay un compromiso de arrepentimiento, o otro ejemplo, recuerda también la historia de rey Ezequías. Dios le había dicho al rey Ezequías por medio del profeta Isaías que iba a morir. Y dice de que el rey Ezequías se volvió a la pared pidiéndole misericordia a Dios, de que se acordara de todo lo que él hizo y esto y esto. Y dice que Dios otra vez mandó al profeta Isaías a decirle que le iba a darle ¿cuántos años más? 15 años más. ¿Sí ven? Cuando hay un acto de arrepentimiento, Dios prolonga esa misericordia contigo.
si no hay un acto de arrepentimiento genuino, porque yo me puedo arrepentir, pero nada más de boca. Palabra que se la lleva el viento. Por ejemplo, Saúl, el profeta Samuel le dijo que había pecado contra Dios, que esto, y Saúl que dijo, he pecado y más nada, ya no dijo más nada, a diferencia de quién, del rey David. El rey David sí le dijo, sí, he pecado contra Dios y me arrepiento, y eso lloraba. Por ejemplo, el apóstol Pedro, cuando negó a Yeshua el Masías, él dice de que se arrepintió, que lloró amargadamente. ¿Sí ve? Es que cuando hay un acto de arrepentimiento genuino, ahí va a haber fruto en ti. Pero si no hay, mi hermano, puede pasar como pasó con Saúl, que fue desechado ¿por quién? Dios. Por Dios. Entonces dice, y volveré a aceptar a no aceptada. Está hablando a la casa de Israel, y le diré a no mi pueblo, tú eres mi pueblo. ¿Sí bien? Y responderá, tú eres mi Elohim. Por eso nosotros tenemos esa libertad y decirle, tú eres mi Elohim. ¿Por qué? Porque él volvió ¿qué? A aceptarnos, pero fue por un acto de arrepentimiento. ¿Sí ven? Por un acto de arrepentimiento, como el hijo pródigo. ¿Qué pasó? El hijo pródigo dijo, ¿cuántos jornaleros no hay en la casa de mi padre y yo padeciendo aquí? Si ve, estaba muriéndose de hambre, y dice, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre mío, ten misericordia de mí y tenme como alguno de tus jornaleros. Y dice, ¿qué pasó? De que el padre dijo, mi hijo ha vuelto. O sea, el papá podía tomar un acto de ir contra él y darle sus 3 azotadas, sus 3 cinturonazos. Pero el padre tuvo que misericordia, que le puso un anillo en su dedo y mandó a matar que el becerro más gordo. Y hubo que parranda. Su hermano mayor, al ver eso, dijo, pero ¿cómo así? Le dice a su papá, que ha malgastado todo tu dinero, y yo que he estado contigo, trabajando contigo duramente, y tú vienes y le haces esta fiesta. Fue cuando el padre le dice, hijo mío, todo lo que tengo es tuyo, pero este hijo, hermano tuyo, estaba perdido entre los gentiles y ha vuelto. Que eso es lo que le reclama, ¿quién? La casa de Judá a Elohim. ¿Cómo así que esto van a hacer del pacto? ¿Cómo así que tú vas a meter a Eti? Inclusive, hace fiesta. ¿Cómo así? Y Dios le ha dicho a la casa de Judá, tú has estado conmigo, has tenido mis instrucciones, pero todo lo que yo tengo es tuyo. Por eso que si tú analizas a los judíos, la mayoría de los que han sido prosperados han sido los judíos. ¿No ves? Por ejemplo, Albert Einstein, por ejemplo, el que inventó Facebook, por ejemplo, el que inventó el control, el televisor, YouTube, la bombilla, YouTube, no sé, el del gym, todos han sido ¿qué? Judíos. Por eso es que los judíos son bendecidos, son prosperados por Dios. Pero la más alegría que Dios le da es cuando vuelve uno de sus ovejas arrepentido genuinamente. Dice la palabra de Dios que hay fiesta en los cielos cuando alguien se arrepiente de su pecado. Hay fiesta en los cielos. ¿Sí ven? O sea, la mayor alegría de quién, de Yahweh, es cuando vuelve uno de la casa de Efraín arrepentido. Ejemplo, cuando yo acepté de ser de la casa de Efraín, hombre, yo soy israelita también, yo estoy del pacto, yo soy hebreo. ¿Qué pasó? Que hubo parranda en el cielo. Me imagino a Gabriel y a Miguel tirando
sus pases ahí, vaya, hombrome, Darwin y su familia, por fin entendieron. ¿Ah? ¿Sí Yo ve? feliz por la fiesta. ¿Ah? Y feliz por la fiesta. ¿Por la qué? Y feliz por la fiesta. Claro, porque ¿qué es lo que pasa? Porque Dios, nosotros no éramos pueblo de Dios, no estábamos, ¿qué? No éramos aceptados por Dios, ¿por qué? Habíamos fornicado y nos creíamos gentiles. Pero Dios dice, ¿qué dice Dios? Y volveré a aceptar, ¿a quién? A no aceptada. Y le diré no a mi pueblo. ¿A quién le había dicho Dios? Tú no vas a ser mi pueblo. A la casa de Israel. Tú eres mi pueblo. Y él me responderá. Tú eres mi Elohim. Un gentil no le va a decirle a Dios, tú eres mi Elohim. Esto solamente lo dice aquellos que cruzan de muerte a vida. ¿Está entendiendo? Por eso nos convertimos hebreos. Por eso nos convertimos en hebreos, sellado por el Ruach Kadosh. Tú eres de Dios. Cuando tú tengas, Pablo lo dijo, y eso lo vamos a estudiarlo cuando estemos en el libro de Efesios. Pablo lo dijo, que no contristéis al espíritu de santidad, al Ruach Kadosh, con el cual que fuisteis que sellado para el día de qué, de la redención. ¿Ven? Nosotros somos el pueblo elegido por Dios. ¿Sí ven? Eso es lo que es el tema de la predestinación, que algunos de mis hermanos no podrían entender, de que Dios elige, pero ¿a quién Dios elige? Dios elige solamente un solo pueblo llamado Israel. De todas las naciones Dios eligió a Israel para salvación. ¿Sí ven? Entonces... Y había naciones más grandes que Israel. hay naciones más grandes. Pero Israel, a pesar de que es pequeña, imagínate, tiene una gran cantidad de desarrollo. Por ejemplo, creo que fue uno de los países que sacó del mismo desierto, hizo como estilo, ¿cómo que se llama eso, mi lady? Del desierto, hizo como para sacar frutos. ¿Cómo es? Artificial, ¿cómo es? Creó un cultivo. Creó un cultivo del desierto. Imagínate, ningún país lo había hecho y Israel ya lo hizo. Y en el desierto no hay agua. ¿Cómo hizo? Recuerda de que Dios le dijo, todo lo que es mío es tuyo. Ellos son, ¿de dónde vienen las promesas, los pactos? Vienen de allá, de Judá. Pero eso fue ¿para quién? Para Israel. Toda Amén. completa. Así que vamos a orar y dar la gracia a Dios por todo. Conclusión, papi.